Bé, bona tarda. Tenim de nou una xerrada del Garrofer. Som un grup que promovem debats i estem al barri del Guinardó. Avui tenim un tema que es diu Activistes per la vida, multinacionals extractivistes i defensa del medi ambient. Aquest tema és global a tot el planeta. Nosaltres el dissabte vam estar en una concentració en contra de l'ampliació de l'aeroport i preservant un medi natural que és el Delta del Llobregat. Això que ens passa aquí passa en altres llocs del món, en el qual les multinacionals, les empreses capitalistes volen el màxim de rendiment immediat, el màxim benefici i els és igual si malmeten el medi ambient i les properes generacions no tindran què menjar, volen només l'immediat. Aleshores, avui parlarem de problemes semblants a l'altra punta de món, en un altre continent, a Centroamèrica i Amèrica del Sud, amb un agravant, que és que aquí pots anar a una manifestació, pots ser un líder ecologista i de moment no t'amenacen de mort ni t'envien los milicos ni paramilitars a amenaçar-te o assassinar-te, cosa que sí que passa en altres llocs del món. Per tant, aquesta defensa comunitària del medi ambient i de la subsistència de les comunitats té una importància cabdal i mereix el nostre reconeixement tant pel sistema comunitari de defensar el medi ambient com per el risc personal per la vida que corren aquests dirigents i líders comunitaris. Avui comptem amb 3 persones que ens podran il·lustrar sobre aquest tema, amb l'Àlex Guillamón, la Juliana Otálvaro i la Mònica Vargas. L'Àlex Guillamón està des de fa molts anys a l'ONG Entre Pobles. Jo ja vaig estar amb ell al principis dels 90, quan preparàvem les jornades contra la celebració del 5è centenari de l'arribada dels europeus a Amèrica, i ell ha estat amb tots els temes de solidaritat amb Centroamèrica i d'altres llocs a través d'Entre Pobles tots aquests anys. Vam pensar que seria interessant aquest tema perquè als Volts del Nadal van fer una exposició al Centre Santa Mònica sobre activistes per la vida, precisament, on presentaven aquests líders comunitaris i els feien parlar en primera persona. Vèiem les fotografies, l'entorn i la seva veu. Aprofitem per dir-vos que al nostre blog del Garrofer hem posat la informació de la presentació d'un llibre que faran, em sembla que és el dia 18, aquesta mateixa setmana, que es diu ¿Quién mató a Berta Cáceres?, que té a veure amb el tema d'avui, però enfocat en un assassinat de la Berta. Tenim amb nosaltres també amb la Juliana Otálvaro, que participa de la campanya Construyamos Paz, de colombianos y colombianas en el exterior. I ens parlarà de la situació de defensa del medi ambient a Colòmbia i en concret d'un riu que va aconseguir tenir drets constitucionals. Això fruit de les lluites. Per tant, es poden aconseguir coses si la lluita és forta. I per últim tenim la Mònica Vargas, que és investigadora del projecte Poder Corporatiu del Transnational Institute, també està Entre Pobles, i ens parlarà de la responsabilitat del nord global, incloent-hi les transnacionals i el règim de comerç i d'inversions de forma general i en un cas particular a Mèxic. Recordeu que podeu intervenir quan acabin els ponents, que tindran un quart d'hora cada un, si fa no fa. Podeu intervenir i fer les vostres preguntes al xat de YouTube i al nostre tuit que té el hashtag Debats al Garrofer.
També podeu deixar comentaris i fer m'agrada al vídeo, subscriure-us al nostre canal per rebre notificacions de les nostres xerrades i ajudar-nos a difondre la nostra activitat. I podeu seguir-nos a les xarxes socials i al Twitter @elgarrofer i al Facebook El Garrofer Espai. I ja... Gràcies, Alicia. Com que l'Alicia ha començat donant peu amb l'exposició Activistes per la Vida, jo us volia, si la tècnica no falla, passar-vos un petit tast d'aquesta exposició. Doncs, bueno, ho deixarem córrer. No, ho deixarem córrer. Volia, sobretot la gent que no ho ha vist, fer una mica de tast del que era l'exposició, que en aquest moment també està acompanyada d'una web que dona suport, que es diu activistesperlavida.cat, on podeu veure el que s'explica en aquesta exposició gràfica, que són 40 persones, 40 defensors i defensores dels drets humans i ambientals d'Hondures i de Guatemala, amenaçades de mort o que alguns que estan a la presó, etc., per aquest fet. I a través d'això va venir a través d'una col·laboració amb el fotoperiodista Gervasio Sánchez, que algunes potser coneixereu. Doncs aquesta exposició es va veure a Art Santa Mònica fins a aquest març. Ara s'inaugura a Vilafranca i després passarà a Tarragona, a València i estarà rondant. I l'havia acompanyat de 6 o 7 fotografies d'aquestes persones que vam escollir juntament amb el Gervasio Sánchez. El Gervasio Sánchez, que el conegueu, s'ha fet famós i ha tingut premis com periodista en situacions de conflicte armats. Als Balcans, a l'Iraq, a Palestina, a l'Extrem Orient, etc. I aquí està una mica de la gràcia, diguéssim, i el que volia explicar una mica amb el temps que tenim és com és que una organització que treballa en solidaritat i cooperació a Centroamèrica i amb l'àrea andina arriben a un acord amb un fotoperiodista de guerra per retratar una situació que no és una situació d'un conflicte armat declarat, diguéssim, com Afganistan o els que mencionava abans. Entre Pobles portem 33 anys treballant a Centroamèrica, en aquests països que he dit abans, entre altres, i justament vam començar a treballar en el context d'un conflictes armats que va haver al final, durant els anys 80. I aquests conflictes ja en el seu moment tenien diferents causes, però una de les que estava en el fons era també un conflicte per la terra. I això fins i tot es podíem remuntar més enrere, vull dir, tota la colonització d'Amèrica Llatina, una de les, diguéssim, el que ha sigut la colònia posteriorment i les repúbliques han sigut, diguéssim, els països han jugat el paper de subministrar matèries primes a la resta del món, Vull dir que això no és una novetat. Potser la novetat és, pràcticament coincidint amb aquest segle, l'agudització que s'ha vist reflectida d'aquesta dinàmica amb el que ara anomenem extractivisme, que és cada vegada més creixent avidesa de béns naturals, tant de matèries primes com d'energia, de materials com d'energia, en un context d'un capitalisme financer en el que els derivats financers i productes financers superen
més de 10 vegades el PIB, o sigui, l'economia real en el món, i que en un context en què totes aquestes matèries tenen un horitzó relativament proper de que s'esgotaran, diguéssim, lluny de remetre aquest extractivisme, encara es va exacerbant i encara, diguéssim, hi ha com una propulsió a augmentar indefinidament, a créixer en el consum d'energia i de materials. No? Això, en el cas d'Honduras o Guatemala, es concreta, per exemple, en aquests moments, amb algunes xifres que us donaré. No? El 35% del territori d'Honduras i el 30% del de Guatemala estan concessionats a projectes miners, o sigui, pràcticament una tercera part del territori. Honduras té en aquests moments 250.000 hectàrees sembrades amb grans conreus de palma africana i Guatemala 165.000. El 2015, perquè no tenim dades més recents, cada hora es deforestaven 48 hectàrees a la regió de Centroamèrica. I la regió ha perdut en aquests moments ja més del 52% de la biodiversitat que tenia originalment. No? En aquests moments, fa un any i mig quan són aquestes xifres, estan oberts 27 conflictes importants mediambientals a Guatemala i 20 a Hondures. A Guatemala, en els últims 4 anys, hi ha hagut 1.641 casos d'agressions en contra de defensors de drets humans i ambientals. El 61% va afectar a defensors i defensores del territori. Això dona pràcticament 400 casos d'agressions a l'any, o sigui, més d'un al dia. I a Hondures, tenim dades només del 2019, van ser 500 aquests casos d'agressions a defensors i defensores del medi ambient. No? Amb això, doncs, volíem, amb aquesta col·laboració amb un fotoperiodista de guerra, diguéssim, posar l'accent, i amb això ens vam posar d'acord amb Gervasio Sánchez, que ens trobem davant d'una autèntica guerra, una guerra silenciosa, diguéssim, una guerra gota a gota, no és com les guerres a l'Orient Mitjà, que també són per recursos, en aquest cas petrolers, no? Però sí un conflicte constant i molt agut que, com veieu, pressiona terriblement sobre el territori, en el que tots aquests projectes d'extracció de recursos, i no hem parlat dels conflictes per represes hidroelèctriques ni per grans complexes turístics, etc., tota aquesta pugna pels recursos és una pugna que se centra en l'acaparament del territori i en el que, diguéssim, aquests projectes extractius estan en contradicció o no són compatibles amb les formes de vida de la gent, de les comunitats camperoles i indígenes, i per això es donen aquests conflictes. No? Amb això també volíem subratllar no només aquestes situacions molt greus que tenen conseqüències en la vida social, política i econòmica d'aquests països, política perquè suposa una corrupció de l'Estat, vull dir, tant Guatemala com Hondures són estats fallits en aquests moments, i en els que totes les garanties constitucionals, diguéssim, o tota la institucionalitat, diguéssim, està totalment corrompuda, i que porta també a un escenari de múltiples violències. No? En els últims anys, per exemple, en els últims 5 anys, hi ha hagut a Guatemala més de 4.000 morts violentes de dones, de feminicidis. I les xifres similars a Hondures. La institucionalitat està corrompuda i això vol dir que pràcticament el 99% de les morts, dels homicidis, tant de defensors ambientals com de feminicidis, etc., resten totalment impunes. No? I aquesta és la situació o el context en el que volíem subratllar no només diguéssim, el que estan patint,
comunitats camperoles indígenes, una gran quantitat de gent haureu vist, diguéssim, en els últims mesos recurrentment les caravanes de migrants que s'ajunten per emigrar del país cap al nord, cap a Mèxic i Estats Units, a part del degoteig constant a Europa, perquè, diguéssim, la vida en aquests territoris és, diguéssim, l'oxigen, diguéssim, social és irrespirable, diguéssim, no? I obliga, diguéssim, a la gent a sortir o a quedar-se, diguéssim, a enfrontar aquests poders, no? I el que volíem subratllar sobretot és això, a totes aquestes comunitats, organitzacions i persones, amb la cara d'aquestes persones que les representen, que s'han plantat o se segueixen plantant contra tots aquests grans poders multinacionals i contra totes aquestes estructures de poder en el país, tant legals com paralegals, que els assetgen i que els amenacen i que els maten moltes vegades en l'últim extrem, doncs segueixen resistint i com aquesta resistència, aquesta persistència en seguir vivint de la natura i en convivència amb la natura és una defensa no només de les seves terres, sinó que és una defensa en conjunt de tot el planeta, no? I això és el que volíem cridar l'atenció amb aquesta exposició. A mi m'agradaria, abans de deixar pas a les altres dues companyes, si de cas, si tinc una estona, explicar una mica 3 o 4 propostes del que podem fer des d'aquí o del que hauríem de fer des d'aquí per acompanyar o per respondre a aquesta situació i per solidaritzar-nos amb aquesta gent, en aquest cas d'Honduras i Guatemala, però podríem parlar de tota Centroamèrica, de Llatinoamèrica, de Filipines, del centre d'Àfrica, de l'Extrem Orient, el sud-est asiàtic, sobretot, tots aquests fronts on, diguéssim, s'està lluitant, diguéssim, per l'extracció de les últimes fronteres d'extracció de recursos, no? I justament, enganxant amb el que deia l'Alícia, jo crec que la primera cosa que podem fer aquí per solidaritzar-nos és preocupar-nos de defensar la nostra terra, la nostra aigua i els nostres béns naturals. Activar-nos en la defensa del nostre territori, no? I ella explicava ara el cas del programa de l'ampliació de l'aeroport, no? Però hi ha 1.000 altres conflictes, tant urbans com rurals, diguéssim, al voltant de la nostra àrea metropolitana, per exemple, que mereixen o necessiten que ens activem amb la seva defensa, no? En un context, a més, d'emergència climàtica, i crec que el millor que podem fer per solidaritzar-nos amb una lluita per la defensa del planeta a Centroamèrica és lluitar per al planeta també des del nostre país, no? Un altre segon punt és el donar suport, que és el que intentem fer nosaltres entre pobles, a projectes que ajudin a protegir aquestes persones, no? A ajudar-les en la seva tasca i a protegir-les des de tots els punts de vista, a nivell, diguéssim, informàtic, a nivell de tenir cases de refugi per gent que necessita suport en determinats moments, a nivell d'incidència política a Europa perquè, diguéssim, per fer pressió, perquè després ja parlarà la Mònica que una gran part de l'origen d'aquests conflictes està per empreses multinacionals del nostre continent i del nostre país. Una tercera qüestió és el tema del consum i de la nostra visió del consum i de la necessitat que tenim que fer-nos palesa cada cop més de que no podem seguir creixent amb el consum d'energia ni en el consum de materials i hem d'ordenar la vida, fer una transició ecosocial cada vegada més urgent que signifiqui
doncs, viure bé, viure millor, però viure sense consumir tanta energia i materials. No? Un quart tema, i passo de puntetes per tots, és una iniciativa internacional que també s'està començant a arrelar aquí a l'estat espanyol, que és una iniciativa que demana que el delicte d'ecocidi, que es reconeixi el delicte d'ecocidi i que la Cort Penal Internacional l'incorpori dins dels delictes internacionals, no? Juntament amb els 4 tipus de delictes que avui reconeix l'Estatut de Roma, la Cort Penal Internacional, que són crims de lesa humanitat, genocidi, els crims de guerra i els crims d'agressió, que se li afegeixi també l'ecocidi, que és el dany massiu o la destrucció d'un ecosistema realitzat amb coneixement dels riscos que comportava el que s'ha fet, no? I que es pugui perseguir i jutjar i castigar com els de genocidi, per exemple. No? I una última línia una penúltima línia de treball que jo crec que ens en parlarà la companya que em seguirà, Colòmbia, és també la defensa dels drets de la natura. Jo aquí no hi entro perquè ja ho farà ella. I una altra sisena que crec que ho farà la Mònica és la denúncia de la responsabilitat de les empreses i els fons d'inversió multinacionals. En aquest cas, per exemple, els europeus, que això sí que ens pot activar a nosaltres en primera persona, de fer pressió aquí perquè hi hagi una coherència i perquè aquestes empreses hagin de respondre del que fan lluny, diguéssim, de les seves seus. No? I jo aquí ho deixaria i, si de cas, en el diàleg ho seguirem comentant. Així he fet introducció de les altres dos ponents. Moltes gràcies, Àlex. Bé, ara donarem pas a la Juliana Tálvaro, que participa a la campaña Construyamos Paz de colombianos y colombianas en el exterior. Hola, mucho gusto, muchas gracias Alicia. Bueno, muchas gracias Alex también por la introducción. Bueno, primero agradecerles la invitación al espacio y sobre todo la oportunidad también para estos compartires intergeneracionales que a mí me parecen súper importantes, súper enriquecedores y bueno, que es muy importante para mí también como una voz relativamente joven poder empezar a hablar de lo que está pasando en mi país. Así que bueno, como ya me presentaron, yo me llamo Juliana, yo hago parte de una campaña de colombianos y colombianas en el exterior que trabajamos para socializar y hacer pedagogía sobre los acuerdos de paz como una forma de garantizar la no repetición de los hechos victimizantes que hemos tenido a lo largo de casi 70 años de conflicto armado. Bueno, y justamente el tema del que vengo a hablar hoy es cómo en Colombia se logró una sentencia a partir de la cual se reconoce el río Atrato como una víctima del conflicto armado. Es algo, bueno, que ha sido súper novedoso y se los quería compartir. Entonces, bueno, el reconocimiento del territorio como víctima da paso al reconocimiento de la verdad de las comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras, indígenas y campesinas de Colombia, al mismo tiempo que permite reconocer el racismo como una parte estructural de las políticas económicas de progreso y desarrollo que vienen promulgadas desde Occidente, ¿no? Y desde estas políticas neoliberales. El tema al que nos estamos enfrentando hoy en Colombia es que, como lo saben, se hizo una firma del acuerdo de paz. Sin embargo, el acuerdo de paz no se está cumpliendo. Digamos que por parte del gobierno nos están dando las garantías para que se cumpla. Y lo que está pasando es un cambio de dinámicas, ¿no? Vemos ya con otras experiencias en otras partes del mundo que estos procesos de transición de conflictos armados a democracias, entre comillas, suelen tener una trampa hacia un modelo económico extractivista. Entonces, justamente lo que pasa en Colombia es que
Se firma la paz como una estrategia para desarmar los grupos armados, pero se deja al pueblo en una guerra contra las multinacionales. Los aprendizajes que podemos tener de estas experiencias, tanto en Colombia como en Honduras, en Guatemala y como México, es cómo los procesos asociativos de las comunidades son las que han logrado ganar derechos y proteger los derechos medioambientales. Y bueno, haciendo referencia un poco a lo que hablaba Alex, creo que una de las temáticas importantes que se pueden trabajar desde acá es cómo podemos hacer tejidos asociativos, ¿no? Desde el barrio, desde nuestras cotidianidades, para hacerle un freno a las políticas que salen desde aquí, ¿no? Por ejemplo, España es conocido por ser uno de los principales países que exporta y vende armamentos de guerra a Colombia, armas de fuego, que son al final las que, bueno, las que son usadas en el conflicto armado. Entonces, bueno, es el problema principalmente que pasa en este sector del ribatrato, que si le pido el favor al duende de la tecnología, si puede proyectar la imagen para ubicarnos un poco geográficamente. Bueno, este es un río que está en la zona del Pacífico, que nace un poco más abajo, bastante más abajo de donde está la flechita roja, en la cordillera occidental, nace ahí y tiene su desembocadura en el Golfo de Urabá, en el norte de Colombia. Entonces, es un río que atraviesa gran parte del territorio de manglares y de esta zona selvática del Pacífico colombiano, que pasa y atraviesa en la cuenca del Darién, que es la frontera con Panamá, y finalmente desemboca en el río Atlántico, perdón, en el mar Atlántico. Es un río que tiene 750 kilómetros de extensión y más de 500 de esos metros son navegables. Es el tercer río más grande en Colombia, después del Magdalena y del Cauca, y el más caudaloso que tenemos. A pesar de que el río Atrato recibe entre 15 ríos y 300 quebradas, está en una zona que históricamente ha sido explotada por la minería. Entonces aquí empieza la historia de cómo las comunidades afro e indígenas de la zona son las que han llevado la y de la tierra. En Colombia, en el proceso de conquista, son introducidas en esta parte del país, en esta parte de Colombia, en la zona del Pacífico, para justamente la explotación minera de esa época. Ellos empezaron a habitar territorios que eran muy hostiles para las personas españolas y bueno, eso les permitió tener otro tipo de relación con el territorio. No era digamos, como el típico caso de dinámica colonial que se dio en otras partes del mundo, en otras partes de Latinoamérica y en otras partes de Colombia, donde digamos que el virreinato estaba presente y a partir de ahí ejecutaba sus políticas, sino que estas personas, digamos que en medio de las dificultades y de la hostilidad del territorio, pudieron desarrollarse de cierta manera autónomamente, por lo menos desde un lugar cultural, ¿no? Entonces, son luego las luchas de estas personas por su libertad, personas que logran escapar del yugo de la esclavitud, que son conocidas como cimarronas, quienes luego construyen pequeñas ciudades o pequeños enclaves conocidos como palenques, que son los primeros lugares de personas afrodescendientes, descendientes de africanas libres en América. A partir de eso, ellos empiezan a tejer una relación con el territorio, con el río, con el mar, con los manglares. Son personas que su vitalidad la desarrollan a través de la pesca, a través de la artesanía, y son justamente estas personas también las que se ven gravemente afectadas por los daños medioambientales. En estos momentos, en la actualidad, esta zona geográfica de Colombia se ve principalmente afectada, igualmente como lo exponía Alex para el caso de Guatemala y de Honduras,
por el tema de la minería a cielo abierto y por el tema de la deforestación para la sustitución de cultivos de palma. A diferencia de lo que solemos, o sea, del estereotipo que se tiene, una vez se introduce, por ejemplo, la minería legal, es la minería legal y la deforestación legal la que le da paso a todo el tema de la minería ilegal y de todas estas dinámicas ilegales y de grupos, digamos, al margen de la ley que se generan alrededor. ¿Por qué? Porque una vez se desplazan, o sea, para que se puedan dar las concesiones para extracción del territorio, siempre necesariamente hay un ejercicio de desplazamiento de la población humana que vive cerca de estos territorios. Y esto implica un daño muy profundo al tejido cultural y al tejido social, ¿no? Entonces, cuando estas personas se ven desplazadas y antes de verse desplazadas en Colombia se supone que hay una figura que se llama la consulta previa, bajo la cual se le debe y se le tiene que consultar previamente a la población antes de hacer cualquier concesión, esta figura, esta consulta previa, no es respetada y muchas veces se pasa por encima de ella. Entonces, estas personas, las poblaciones indígenas, las poblaciones afro, campesinas, cuando son desplazadas, pierden su cotidianidad y pierden su relación con el medio ambiente, lo cual también los inserta dentro de unas lógicas económicas de empobrecimiento, ¿no? Cuando tú llevas toda la vida dedicándote a la pesca, al cultivo, a la agricultura, cuando tú pierdes tus tierras, eres obligado a entrar en unas dinámicas económicas muy propias de una ciudad donde tú entras con todas las desventajas y donde las oportunidades laborales que tienes son muy pocas, ¿no? Porque muchísimas veces en estos lugares de abandono estatal, pues no se tiene acceso a educación de calidad, no se tiene acceso a educación de bachillerato, universitaria. Entonces, con esta realidad, siendo pescadores, agricultores y mujeres artesanas, por ejemplo, curanderas, pues las oportunidades que se tienen en una ciudad son mínimas, lo cual esto contribuye al empobrecimiento de las personas, a la pérdida de toda su sabiduría ancestral y lo cual también genera que muchas personas, por una necesidad económica, se dediquen a la minería ilegal, ¿no? Que genera muchas más lógicas de violencia en el territorio. Entonces, bueno, digamos que todo este marco también es una oportunidad para que desde Europa nos preguntemos cuál es la relación que tenemos nosotros y nosotras aquí con el territorio, ¿no? Cómo nos relacionamos, como lo decía Alex, con los ríos, con el mar, con las aguas de tierras catalanas y cómo, digamos, esta separación que se ha tenido con la tierra afecta las relaciones humanas, ¿no? Porque lo que vemos en Colombia y lo que pone el paradigma del desplazamiento forzado es que cuando las comunidades dejan de estar en armonía con la naturaleza, con su territorio, se genera una ruptura social, se genera una desarmonía en las relaciones humanas. ¿Bien? Entonces, bueno, esto genera también, digamos que es una pérdida no solo ambiental, sino es una pérdida cultural y humana que de ahí deriva también en un montón de situaciones como el estrés, como la depresión y la ansiedad, por nombrar algunas. Entonces, bueno, en Colombia, en el marco de unas conversaciones que se han llamado las conversaciones para hacer las paces con la naturaleza, pues se enmarca esta sentencia histórica y emblemática para el país, ya que reconoce derechos bioculturales y que da un marco de nueva definición para nuevas políticas económicas y ambientales que rigen la sociedad. Es una oportunidad muy grande realmente para crear un nuevo imaginario ecopolítico del sur global y de América Latina en general. Las personas que están detrás de esta sentencia son personas que se autodenominan y se reconocen como guardianes del atrato.
son personas quienes han compartido las memorias con su territorio, con su cultura, la relación especial que tienen con el río y del cual depende su vida. El río representa la extensión económica, las tradiciones, la cultura, y acabar con los ríos es acabar con el bienestar personal, ¿no? Es acabar con el bienestar de toda una comunidad y de toda una cultura ancestral. El río Atrato ha sido víctima de la extracción minera, de la explotación forestal, de la escasez de servicios de agua potable y por tanto hace parte de la crisis ambiental y de los cambios que amenazan la vida del río mismo, sino también del equilibrio natural de quienes rodean y habitan el río. Al ver esta degradación que se da, porque digamos que además de las poblaciones que son desplazadas, las poblaciones que permanecen cerca de las riberas del río, notan la degradación del río, las contaminaciones por mercurio son muy altas. Yo tuve la experiencia personal de haber navegado por algunos ríos del Amazonas colombiano y haber observado las dragas que dragan el agua desde profundo, se introducen hasta 30 metros debajo del río y lo que hacen es que sacan el agua y la pasan como por un sistema donde le ponen mercurio para separar el oro. Luego, esta agua mezclada con mercurio la devuelven al río y así se genera la contaminación de los ríos por mercurio. Bueno, esto también genera que se revuelva el río, que se generen muchos sedimentos, que los peces se mueran, que la pesca cada vez sea más difícil. Bueno, las poblaciones al ver la degradación progresiva del río decidieron alzar su voz para mostrar esta problemática y alertar sobre la urgencia de proteger y garantizar los derechos. Bueno, entonces es así como en el 2015 el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, en representación de varios consejos comunitarios del Chocó, que es el nombre que se conoce este departamento como esta comunidad que colinda con el Pacífico colombiano, también, con varios consejos comunitarios del Chocó, dan una tutela contra la Presidencia de la República de Colombia, contra 7 ministerios y contra la Agencia Nacional de Minería. En el 2016, bueno, esta sentencia se valió al derecho a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas, para solicitar medidas que permitieran dar solución ante una grave crisis socioambiental, ecológica y humanitaria que se vive en la cuenca y en los afluentes. En el 2016, entonces, la Corte Constitucional aprueba la T-622 del 2016, conocida como esta sentencia, que reconoce la cuenca del río Atrato como entidad sujeta de derechos. Esto también fue un proceso muy grande para Colombia en cuanto es la primera vez que se senta el precedente de este reconocimiento histórico judicial de otorgarle derechos al río, protección que en el mundo solo se había logrado en India y en Nueva Zelanda. Entonces, bueno, esta sentencia parte de la premisa de que la tierra no le pertenece al hombre, y digo hombre a propósito, para también remarcar el rol que el patriarcado tiene sobre estas políticas económicas de extracción y de muerte, sino por el contrario, que es el hombre y el ser humano quien pertenece a la tierra. Bueno, entonces, al final tuvimos la fortuna de que la Corte Constitucional concluyera que el río es una entidad viviente, que sostiene otras formas de vida y culturas, que es un sujeto especial de protección, que tiene derecho a la protección, a la conservación, al mantenimiento y restauración, y que además se requiere garantizar los derechos de las comunidades
Es decir, que otorgarle derechos al río es también proteger los derechos de las comunidades que lo habitan. Adicionalmente, la Corte reconoció los derechos bioculturales, lo que significa el derecho a las comunidades a administrar y ejercer un derecho jurídico de manera autónoma sobre sus territorios y sobre los recursos naturales que conforman su hábitat. Entonces, a partir de esto se crea la Comisión de Guardianes del Atrato, conformado por representantes institucionales, por 14 representantes de las comunidades, que buscan salvar el río, hacer pedagogía de la sentencia y asegurar el cumplimiento del fallo. Como también lo comentaba Alex, pues estamos en una situación donde los intereses económicos son muy fuertes y el poder político y el monopolio político que tienen las multinacionales en complicidad con el Estado son muy grandes. Entonces, todos los ejercicios que se hacen sobre defensa del territorio implican poner la vida. Entonces, digamos, en Colombia, desde que se firmó el acuerdo de paz, paradójicamente, hemos llegado casi a los 1000 asesinatos de líderes y lideresas sociales que están defendiendo el territorio, no solamente porque salen o salimos a defender que queremos proteger los ríos, sino porque para proteger los ríos tenemos que denunciar la complicidad que existe entre el Estado, los paramilitares y la comunidad internacional, ¿no? Entonces sí que exponer esto es exponer nuestra vida porque nos están callando constantemente, porque no conviene para el sistema económico. Y ahí es otra vez donde es importante preguntarnos desde la comodidad y el privilegio que vivimos las personas que habitamos territorio europeo, que no estamos sometidos a unas violencias externas tan extremas, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y creo que una de las principales cosas, y aquí aprovecho para celebrar el trabajo que se hace en el Garrofer, es informarnos, es conocer cuál es la realidad de las políticas bajo las cuales estamos viviendo, porque no hace parte de la información oficial, ¿no? Y aquí también pues hay muchísima manipulación de la información porque conviene que no sepamos lo que está pasando. Yo finalmente, no sé si aún tengo un poquito de tiempo, pero me gustaría narrarles un poema, porque una parte muy importante de la defensa de la vida y de la lucha del territorio en las comunidades indígenas y afrodescendientes en Colombia pasa a través de la tradición oral. Por eso también es tan importante proteger a las personas que cuidan el medio ambiente. Así que si tengo tiempo, me gustaría mucho poderles leer una poesía que más que poesía se conoce como décima, que es una forma lírica de composición muy propia del Pacífico colombiano. Entonces, Ali, tú me dirás si tengo tiempo o si lo dejamos para más adelante. Sí, adelante. Gracias. Bueno, pues está aquí. Dice así: víctima es el territorio. El duro conflicto armado para el pueblo es muy notorio. Por esta misma cuestión, víctima es el territorio. Un completo revoltorio, afros e indígenas han vivido. Desde la misma colonia, grandes han padecido. El indígena sometido, la raza negra esclavizada y de forma descarada, ahora son victimizados por cuenta de la violencia y el duro conflicto armado. Su territorio afectado de un modo muy nocivo por un impulso foráneo, agresor y extractivo, de gobiernos permisivos al negocio de la minería, a otros males dando vía para cogerlos de emporio, con impactos desastrosos, para el pueblo muy notorio. Además de los velorios, por tantos asesinatos, el territorio ancestral recibe muy duros tratos. Los bosques desde hace rato cortados sin compasión, minas y ríos a montón, amenazados sin piedad, víctima en realidad por esta misma cuestión. Una dura situación que reafirma este maltrato con la explotación minera en el Chocó, en el Atrato, con la palma en Tumaco,
afectado en forma dura Zaragoza en Buenaventura, contaminado el vaivén, Huapi y Anchicaya, como víctimas también. El territorio es el sostén de la vida de la gente, mas su forma ancestral cambió de forma evidente. Se afectó grandemente por el conflicto que acecha, la caza, la pesca y la cosecha. Dejaron de ser notorios, sin duda alguna, por eso. Víctima es el territorio. Bueno, aquí termina mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juliana. Un privilegio teneros aquí con nosotros y que en primera persona podamos aprender de vosotros. Damos paso ahora a Mónica Vargas. Mónica és investigadora del projecte Poder Corporatiu de Transnational Institute y colabora también con Entre Pobles. Así que adelante, Mónica. Muchísimas gracias, Alicia, y bueno, un privilegio estar aquí con ustedes, realmente agradezco la invitación. Vale, pues yo quería como aportar algunas pautas de reflexión, ¿no? Sobre un poquito sobre este contexto general que se articula con, de cierta forma, la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente, ¿no? Tal como lo han expresado Juliana y Alex, ¿no? En diferentes lugares. Una primera idea clave que quería resaltar es esta idea de que la criminalización de las personas defensoras del medio ambiente se relaciona directamente con la emergencia ambiental global, ¿no? De la cual el cambio climático forma parte, ¿no? Entonces creo que es realmente difícil pensar en una solución real sin pensar directamente en el sistema capitalista. Así como lo apuntaba James O'Connor, la segunda contradicción del sistema capitalista viene a ser que a medida que va creciendo el sistema capitalista y que va generando riqueza, va destruyendo sus condiciones de reproducción, por tanto va generando esta devastación socioambiental y claro, la resistencia es duramente criminalizada. Diría un pequeño paréntesis aquí, si me permiten. Creo que se está generando un movimiento autoritario a nivel global que está cuestionando fuertemente lo que hemos defendido durante tanto tiempo y pensamos como algo adquirido que son los derechos humanos, y eso también es visible en Cataluña, ¿no? Teniendo presos políticos acá que han estado defendiendo derechos civiles, ¿no? Creo que también es una muestra de que aquí también la represión de las personas defensoras de los derechos humanos es una realidad, ¿no? Sin embargo, evidentemente la situación en el sur global es mucho más grave, ¿no? Entonces, esa primera idea clave para mí de el capitalismo siendo responsable de la devastación socioambiental, por tanto, esta situación a la cual nos enfrentamos tiene un nombre específico, que es este sistema. La segunda idea clave tiene que ver con el régimen de comercio e inversión, es decir, que digamos, gracias al crecimiento de las cadenas globales de producción a nivel global, se ha producido un reordenamiento de los territorios y se ha digamos, condenado a muchos territorios a ser únicamente, y desde la colonia es así, pero esto se ha profundizado más, a ser regiones de explotación de los recursos naturales, de extracción sin generar riqueza real o bienestar para la gente, o de explotación de la mano de obra, ¿no? Entonces, este sistema de producción y de consumo a nivel mundial, ¿no? Capitalista, se está sosteniendo en un régimen de comercio e inversiones que se articula, por ejemplo, en más de 3.000 acuerdos de libre comercio y de protección de las inversiones, como por ejemplo en los que, digamos, firma la Unión Europea con los países del sur, ¿no? Aquí estábamos hablando con Juliana de Colombia, ¿no? Y ella estaba mencionando estos impactos en el territorio. Pues importante saber que Colombia es un gran proveedor de materias primas para la Unión Europea y que sobre eso se constituye la relación comercial entre la Unión Europea y bueno, los países andinos, y entre ellos Colombia, ¿no? O sea, por decir que la Unión Europea se viste digamos, con un manto semidemocrático, ¿no? Frente a los Estados Unidos y los acuerdos de libre comercio que tradicionalmente ha presionado Estados Unidos a
para que firmen los países latinoamericanos, y entonces la Unión Europea le pone un barniz, ¿no?, democrático, con una cláusula democrática que se podría activar en caso de violaciones severas de los derechos humanos, pero esas cláusulas democráticas nunca se han aplicado. Esos acuerdos de libre comercio nunca han sido suspendidos, ni cuando hubo la masacre de Ayotzinapa en México, ni ahora con todo lo que está pasando en Colombia, ¿no?, después del paro. Entonces, creo importante subrayar la responsabilidad, digamos, de la Unión Europea, ¿no?, en que no se estén respetando los derechos humanos en esos países y peor aún se esté criminalizando a la gente, ¿no? Dentro de este régimen de comercio e inversión es un ejemplo, y que me voy a ir acercando también al tema de las transnacionales, un ejemplo que hemos podido ver ahora en el ámbito de la pandemia, para que palpemos directamente hasta qué punto este régimen de comercio e inversiones es duro con los seres humanos. Tiene que ver con una de sus patas, que es el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de la TIC, ¿no? Y que realmente está impidiendo que los países del sur global, que lo han pedido, como África, Sudáfrica o la India, puedan producir sus propias vacunas, y se liberalizan o se suspenden temporalmente las patentes de medicamentos y vacunas del COVID, ¿no? Entonces, ese es el tipo de elementos tan violatorios de los derechos humanos que se sostienen dentro de este régimen de comercio e inversiones, ¿no? Pero diría que la principal función de ese régimen de comercio e inversiones es la desregulación laboral, ambiental y social. Y esa desregulación es lo que permite que se estén violando los derechos humanos impunemente, a pesar de que muchos países del sur global se han dotado, tras la lucha de sus pueblos, de constituciones muy progresistas, ¿no? Entonces, este régimen está desregulando y asegurando los intereses de las empresas transnacionales mediante este sistema internacional de arbitraje que crea las cortes privadas, ¿no?, de arbitraje, que se encuentran por encima de todos nuestros sistemas judiciales, y evidentemente rebasan la soberanía de los estados, ¿no? Por tanto, de esta segunda idea clave que quería resaltar, que es el régimen de comercio e inversiones y el libre comercio como un gran problema, yo saco aquí un eje de movilización que tiene que ver con la campaña estatal aquí en el Estado español, no a los TCI, la lucha contra el Tratado de la Carta de la Energía, ¿no?, que es otro de esos acuerdos que realmente impide que se pueda defender al medio ambiente y a los derechos humanos, ¿no?, que ataja, ¿no?, a los estados, y de los cuales hay que retirarse. Son acuerdos que hay que denunciar o impedir que se firmen, como el que está negociando actualmente la Unión Europea con el Mercosur y renegociando con México, ¿no? Una tercera idea clave tiene que ver con esto que ha venido saliendo en las anteriores ponencias, y es como este gran actor de la globalización capitalista, que son las empresas transnacionales, ¿no? Vienen a ser los actores que más se están beneficiando de este sistema, a costa de los derechos de los pueblos, de los seres humanos y evidentemente del medio ambiente, ¿no? Entonces, yo les pondría como 3 características rápidamente. En primer lugar, el poder económico, que está creciendo cada vez más, ¿no? Tienen que pensar que de las 100 primeras economías a nivel global, si tomamos actores privados y públicos, 30 ya son empresas transnacionales, ¿no? Y en 2019 los ingresos de las 500 empresas más importantes del mundo representaban el 37% del PIB global, ¿no? Por tanto, enorme poder económico, primera característica. La segunda tiene que ver con la concentración. En esta red de 30 millones de actores económicos estudiados por el Instituto Tecnológico Federal de Zúrich, se seleccionaron a 43,000 empresas, de las cuales 147 concentran el núcleo duro, digamos, el 40% del valor económico de los negocios a nivel global, se reducen a 147 empresas. Entonces, enorme concentración económica y cada vez un número mayor de fusiones, ¿no?, entre ellas, lo que incrementa su poder. Y la tercera característica es evidentemente la impunidad con la cual están actuando. Esta impunidad viene a sostenerse, digamos, sobre, en primer lugar, este régimen de comercio e inversiones de un derecho internacional que es vinculante cuando protege los derechos de las empresas transnacionales, ¿no?, mediante el sistema de arbitraje. Un segundo pilar que tiene que ver con la legitimación de las empresas a participar, a corredactar las regulaciones que se le apliquen. Por tanto,
ellas pugnan porque se desregule en realidad, ¿no? Pero se los considera actores invitables a las mesas de diálogo, ¿no? Ya tienen una presencia muy fuerte, por ejemplo, en la Organización Internacional del Trabajo, en la cual los sindicatos tienen que sentarse par a par con las empresas transnacionales y con los estados, ¿no? Entonces, esta legitimación del sector privado a corredactar regulaciones que se le aplican con un evidente conflicto de intereses, ¿no? Y finalmente un tercer pilar que tiene que ver con los mecanismos voluntarios. Ustedes saben, hoy hay unos principios rectores a nivel de Naciones Unidas que ofrecen, digamos, el espacio para que las transnacionales puedan voluntariamente respetar los derechos humanos, pero en caso de que no lo hagan a nivel internacional, no tenemos mecanismos para brindar el acceso a la justicia para los afectados, ¿no? Esto es un enorme problema con el cual nos estamos enfrentando, ¿no? La responsabilidad digamos, de estas empresas en lo que estamos enfrentando, por ejemplo, en términos del calentamiento global, se ilustra a través del caso de las Carbon Majors, que vienen a ser las 90 mayores empresas emisoras de gases de efecto invernadero. Son prácticamente en su totalidad empresas automovilísticas, petroleras, mineras y cementeras, ¿no? Y estas 90 grandes empresas se estima que han generado 2/3 de las emisiones industriales globales de dióxido de carbono y de metano en los 2 últimos siglos, pero que la mitad de esas emisiones han sido producidas desde 1986, que es un momento en que comienza el auge del neoliberalismo, ¿no? Entonces, realmente hay un periodo a partir del cual el daño que estas empresas vienen a hacer al medio ambiente y, digamos, a participar también en la criminalización de las personas que defienden el medio ambiente, bueno, se sitúa, ¿no? Ahora, una cuarta idea clave que tiene que ver con un ejemplo que quería aportar aquí a la plática en lo que yo considero que es como realmente un laboratorio y un espejo en el cual tienen que mirárselo, sobre todo los países latinoamericanos, tiene que ver con el libre comercio en México, ¿no? México viene a ser el país que de América Latina más acuerdos de libre comercio y protección de las inversiones ha firmado. El primero que firmó el acuerdo más agresivo, que es el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, el TLCCAN, ¿no? Y que se ha convertido en un auténtico paraíso industrial, ¿no? Para las empresas, con una tremenda desregulación ambiental, social y laboral, y por tanto, en un infierno ambiental para los pueblos, ¿no? Nosotros estuvimos recorriendo en 2019 6 regiones que son esos infiernos ambientales, ¿no? Paraísos para las empresas y realmente los ejes donde se ha desarrollado el libre comercio en México, ¿no? Que son regiones altamente productoras de riqueza, pero donde podemos ver que la población está en situación de emergencia ambiental y sanitaria, ¿no? O sea, es eso el libre comercio, son eso las grandes promesas de desarrollo que traen estos acuerdos, ¿no? Con la presencia de las transnacionales. Un ejemplo, la cuenca del río Santiago, que es uno de los ríos más contaminados de México. Cuando estuvimos allá en 2019 se presentó un estudio que fue escondido durante 10 años por las autoridades del estado de Jalisco, donde se revelaba que los niños de 6 poblaciones cercanas al río Santiago tenían, por ejemplo, en el caso de los niños del Salto, 98% de los niños del Salto tenían cadmio en la sangre, o 94% de los niños de la localidad de Juanacatlán tenían plomo en la sangre, ¿no? Y son regiones también donde hay una tremenda criminalización de la defensa de los derechos humanos. El 10 de abril de este año sufrieron un atentado las y los compañeros de Un Salto de Vida, que precisamente están luchando en esa región defendiendo el territorio, ¿no? Bueno, nosotros pudimos ver otros casos que igual en la parte de los comentarios podemos abordar, pero lo que sí hemos visto de forma sistemática es la presencia de capital europeo en estos infiernos ambientales que hemos visto, y hay una interconexión tremenda con, digamos, en el ámbito de la pandemia, con el agravamiento de las condiciones de vida de la gente, ¿no? Quizás decirles que de las 6 regiones que hemos recorrido, en el mes de mayo del 2020, el gobierno decía que el 78% de los muertos por COVID estaban teniendo lugar en esas 6 regiones que hemos visitado, esos corredores industriales, o bien en regiones similares. Es decir, que
con el libre comercio, con la participación de las empresas transnacionales, se ha roto, digamos, se ha quebrado digamos, la salud de las personas, y eso implica que en una situación de pandemia, que lamentablemente pensamos que esta no será la primera grande, ¿no?, de estas características, vendrán más, pues son personas que además están en una situación muchísimo más vulnerable, ¿no? Y bueno, yo voy a cerrar mi intervención comentando cosas que se están haciendo y que creo que son sumamente importantes, también son ejes de lucha que tenemos a nuestro alcance, ¿no? En primer lugar, quería reconocer la lucha en esos momentos del pueblo colombiano y del pueblo chileno. Creo que han podido demostrar, bueno, el chileno ya comenzó hace algún tiempo, y Colombia realmente es ahora, en estos 2 últimos meses, que lo ha demostrado, que está cayendo este sistema de creencias en el dogma neoliberal. Lo están, con un enorme sacrificio, estos pueblos están demostrando que el neoliberalismo ha fallado en sus países y están creando las condiciones para que se abran realmente alternativas en la defensa del territorio y de los derechos humanos. Por tanto, ahí yo creo que el mayor reconocimiento que podemos darles es realmente difundir lo que está pasando e intentar actuar acá para, digamos, denunciar las violaciones de derechos humanos que están sufriendo estos pueblos, ¿no? Luego, en términos directamente de las empresas transnacionales, a nivel internacional, nosotros desde la campaña global para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad, es un nombre muy largo, pero es una red global de 230 organizaciones, movimientos de comunidades afectadas, sindicatos, ¿no? Estamos luchando contra las empresas transnacionales y su impunidad. Estamos trabajando dentro del marco de las Naciones Unidas porque hay un acuerdo, un tratado vinculante que se sitúe por encima del régimen de comercio e inversiones y que de una vez por todas obliga a las empresas transnacionales a como mínimo respetar los derechos humanos y ser sancionadas en caso de que no lo hagan, ¿no? Y aquí a nivel de Cataluña creo que es muy importante resaltar que hay una iniciativa linda de grupo catalá de empresas y derechos humanos, de la FE de Puncat y de la Taura Derechos Humanos de Colombia, ¿no? Que es una iniciativa de crear un centro de documentación, de evaluación, de monitoreo de las violaciones de los derechos humanos y el medio ambiente que cometen empresas, sea catalanas, en el sur global, que sea catalanas o que operan en Cataluña, ¿no? También se ha creado un mapa que se llama alertadh.org, lo pueden encontrar ahí, donde ya se están documentando estas violaciones, ¿no? Poquito en la línea del Atlas de Justicia Ambiental, del IJATLAS, digamos, ¿no? Pero más enfocado a nivel de Cataluña. Entonces les invito mucho a consultar esa página web y a dar apoyo a este día de centro que esperamos sea, digamos, ya avalado por ley. Hay una ley que ha sido aprobada por el Parlamento de Cataluña y hay un proceso actualmente, ¿no? Por último, Alicia, si me permites, solo resaltar que a nivel local, una lucha, como por ejemplo la lucha contra la extensión del aeropuerto del Prat, tiene todo que ver con la solidaridad con las personas que defienden el medio ambiente, ¿no? A nivel global. ¿Por qué? Porque en la lucha por la defensa del territorio del Delta del Llobregat, lo que está en juego es también la soberanía alimentaria, ¿no? Y esa soberanía alimentaria viene a ser la respuesta, ¿no? Para esta crisis ecológica global que estamos enfrentando. Por tanto, la defensa de nuestro territorio acá, de nuestra payesía, ¿no? de nuestra agricultura campesina acá, de nuestros espacios naturales, viene a ser como yo creo, uno de los mejores actos de solidaridad que podemos tener y evidentemente seguramente desde el Garrofe estarán activos en esa lucha. Muchas gracias. Bueno, un privilegio teneros a los tres, muchas gracias. De momento no nos han hecho preguntas en el chat. No sé si esperaban a que hablarais los tres, a ver si se animan, pero en todo caso, mientras lo que podríamos hacer es dialogar entre nosotros, mientras no lleguen las preguntas. Si queréis comentar alguna cosa de las que se han dicho, sobre todo de las propuestas que habéis hecho cada uno de vosotros, porque una de las
objetivos que nos planteamos en las charlas del Garrofé no es solamente dar a conocer lo que pasa, sino dar a conocer también las luchas, las iniciativas que están en marcha en muchos lugares y que se pueden poner en marcha aquí o que nos podemos solidarizar con ellas aquí. Entonces, como no tenemos preguntas, pues os podéis dialogar. Aquí mesa redonda, barra libre. Muchas gracias, Ali. Bueno, pues yo quería aprovechar para agradecerle a Alex y a Mónica también. Me parece muy importante, bueno, lo que menciona Mónica sobre la soberanía alimentaria como una forma de dar respuesta a la crisis ambiental y humanitaria, que también nos lleve a revalorar cómo nos relacionamos con la alimentación, con lo que consumimos, de quién lo consumimos, ¿no? De estas preguntas que tal vez son un poco pesadas y cuesta hacérselas en la cotidianidad, pero que bueno, son súper importantes porque también la alimentación tiene todo que ver con las multinacionales y transnacionales. También, bueno, agradecer por el reconocimiento de las luchas que se están dando en estos momentos de Colombia, porque ha sido a nivel social un movimiento muy grande y que creo que lo que más ha traído es justamente la evidencia de que la gente ya no cree en el modelo neoliberal. Entonces ahí también la importancia de romper con estas creencias y estos estereotipos que también tenemos tan metidos en la cabeza, en la mente. Si me permiten, yo quería también pedirle a Alex, ahorita está esta campaña por el Tratado de la Carta de la Energía y creo que sería, no sé si quieres comentarla, creo que es un ejemplo muy importante, ¿no? Y algo sobre lo cual igual se puede actuar también desde acá, que tiene mucho que ver con todo esto que estamos platicando, ¿no? Está silenciado, Alex. Alex, estás en silencio. Ahora. Vale. A part del que comentava ara la Mònica, que realment, com deia ella, a nivell estatal i aquí a Catalunya tenim la campanya contra els tractats de comerç i inversió, en el que ens estem centrant, bueno, com diu la Mònica, hi ha més de 2.000 tractats en funcionament, no? Però per la seva transcendència ens estem centrant en tres, bàsicament, no? Un, aquest tractat de l'energia, que és el que comentava la Mònica, que diguéssim, el principal perill és que justament totes les mesures que es prenguin en aquests moments per fer una transició energètica i per reduir les emissions, diguéssim, a través d'aquest tractat poden ser objecte de denúncia, diguéssim, als estats per prendre aquestes mesures, no? Aleshores, és totalment una aberració que per un cantó estem parlant del pacte verd a nivell europeu i totes les institucions estiguin recomanant i reconeixent que cal fer una transició ecològica i per altre cantó segueixin vigents tractats que posen en perill els governs que prenguin mesures sobre això. No? Aleshores, vaja, aquest tractat d'energia estem fent pressió, fins i tot jo crec que està començant a haver escletxes fins i tot dins del govern espanyol sobre si la conveniència o no d'adherir-se i jo crec que caldrà fer bastanta pressió perquè diguéssim, no ens podem permetre diguéssim, tancar-nos la retirada d'aquest model, no? I tancar-nos la porta de retirada i tirar la clau, no? I deixar-ho en mans d'aquests tractats. Però també ens està enfoquem, com deia ella, amb aquest projecte de tractat entre la Unió Europea i el Mercosur, que fonamentalment el que vindria és a reforçar la pressió sobre tota la zona productora de canya de sucre, de soja, de biodiesel, etc., d'aquesta zona de Brasil, Argentina, Paraguai i Uruguai, a part d'altres 1.000 coses, però que va també, diguéssim, flagrantment en contra de tot el que s'està plantejant davant de l'emergència ambiental i també la renovació del tractat amb Mèxic, no? Amb tot el que plantejava la Mònica. Jo volia també, en la línia del que deia la Juliana, informar de que aquesta línia de defensa dels drets de la natura, que té
com a principal precedent la Constitució d'Equador, que és la primera en el món que va reconèixer els drets de la natura. Una altra cosa que podríem discutir és, diguéssim, com ha seguit la pràctica, diguéssim, aquesta novedosíssima, diguéssim, i vanguardista introducció dels drets de la natura, que no és el mateix que els drets ambientals de les persones, sinó és els drets de la natura per si mateixa com a ecosistemes productius de vida que tenen dret a la seva preservació i que aquí en aquests moments s'està desenvolupant una recollida de signatures d'una ILP per reconèixer els drets del Mar Menor a Múrcia, que és, diguéssim, el primer intent que es fa a Europa d'una iniciativa per defensa dels drets de la natura. I en aquests moments també hi ha, no vull fer spoiler, diguéssim, però s'està treballant una mica per una iniciativa similar sobre els drets del riu Ebre, no del delta de l'Ebre, sinó de tot el riu Ebre, no? Però del que es tracta és una mica de començar també en aquesta línia. Em sembla que és això que podria dir en aquesta tongada, ¿no? No, yo creo que, no, quizás comentar que creo que eso es muy importante, ¿no? Lo que están comentando Juliana y Alex, porque en realidad, de cierta forma, yo creo que estamos haciendo lo que es digamos, lo que caracteriza y debería caracterizar la construcción del derecho, que tiene que ver con la construcción del derecho desde abajo, ¿no? Y creo que ese empoderamiento como pueblos a la hora de ampliar, ¿no? Estirar el conjunto de derechos que existen y crear ahora los derechos para la naturaleza, los derechos para los ríos, etcétera, es una lucha sumamente importante, pero creo que es importante también visualizarla, pensar que es posible. Yo creo que nos han estado durante mucho tiempo convenciendo de que la construcción de que el derecho está ya establecido y que tú lo único que puedes hacer es acatarlo, y no es verdad, ¿no? Puedes construir derecho, ¿no? Puedes ampliarlo, y también creo que ahora hay como el espacio de derechos se está encogiendo como una piel, digamos, ¿no? Se está encogiendo en el sentido de la construcción de espacios cada vez más de no derecho, como es el mar Mediterráneo, ¿no? Por ejemplo, el cual si tú estás en una patera en el medio del mar Mediterráneo, estás en un espacio de no derecho, y por más que como ser humano tienes derechos humanos con los que supuestamente naces, en ese lugar no existen, ¿no? Y todo esto, digamos, a partir de políticas específicas de la Unión Europea, ¿no? Entonces, creo que esa disputa sobre quién establece el derecho y no permitir que retrocedan nuestros derechos y al contrario, ¿no? Ampliarlos, es una lucha muy importante, pero en nuestro imaginario es importante que eso se visualice, ¿no? Diría. Si no, yo creo que el riesgo, o sea, si ahora, no sé, yo les pregunto a ustedes qué piensan, pero siempre me paro a imaginar un ratito si hoy por hoy en Naciones Unidas se sometiera a votación de todos los países la Carta de los Derechos Humanos, me pregunto si sería aprobada. Y tengo mis dudas, ¿no? Esa es la magnitud, yo creo, de lo grave, digamos, que hay en este momento en términos de pisotear el derecho internacional y el sistema internacional de los derechos humanos, y cómo se ha logrado desde el capital que no sea un derecho con dientes, como dice nuestro querido jurista Juan Hernández Ubizarreta, ¿no? Entonces, esa lucha porque tenga dientes ese derecho internacional y porque sea lo más amplio posible, creo que es clave, ¿no? Pero hay que visualizarlo, creo. Ese es mi comentario. Yo, si me permitís, hay una cosa que querría resaltar, que es el tema de que los estados tienen poder. Si son estados democráticos, hemos podido votar a nuestros dirigentes, pero hay otros gobiernos que son las empresas que se saltan esta soberanía de los estados. Y esto lo habéis resaltado con estos tratados
y con empresas que denuncian a los estados si no sacan los beneficios que habían previsto sacar. Nosotros tenemos aquí el ejemplo del castor, que todavía lo tenemos allí en medio del mar, que lo podemos ver desde el delta del Ebro allí, y que lo estamos pagando, lo pagaremos durante no sé cuánto tiempo. Entonces, parece que cuando hablamos de los tratados de comercio, parece como que los estados puedan tener, sean tratados entre estados, ¿no? Y los estados puedan tener como dominio, ¿no? O control sobre lo que se ha pactado cuando hay otro gobierno en la sombra que son las transnacionales. Por esto, todo el interés que hacíais de resaltar estos tratados y de resaltar el poder que tenían y cómo denunciarlo esto. No sé si queréis insistir en alguna cosa por ahí. Bueno, claro, es sumamente importante lo que estás mencionando, Ali. Tomo la palabra mientras Alex y Mónica se preparan. Porque, digamos, en pues Colombia, tráemela. cuando yo estaba estudiando el tema de la política exterior colombiana, me di cuenta que no existe tal cosa como la política exterior colombiana, que en realidad realmente lo que pasa, como puede ser también el caso de México, es que la política exterior colombiana está completamente hecha para obedecer la política que venga de Estados Unidos y de la Comisión y bueno y del sistema internacional que está completamente dirigido por las multinacionales, pues son ellas quienes, digamos, quienes tienen el monopolio del poder. Y luego nos encontramos con mandatarios que resultan ser más o menos títeres, digamos, de unas decisiones que se tomaron más allá y que son puestos como figuras de poder que simplemente manipulen la información. Así que es sumamente importante también pensarnos en la democracia, de cómo funciona la democracia, ¿no? Y la democracia en América Latina, desde su nacimiento mismo, ha sido un proyecto colonial, por tanto, nunca ha podido ser una democracia del pueblo. Y Colombia tiene, por ejemplo, bueno, por eso hemos tenido las dictaduras de la manera en que las hemos tenido, y por eso Colombia tiene este paradigma de que cuando el pueblo se levantó y trató de alzar su voz para nombrar un presidente que representara al pueblo, se asesinaron para las mismas elecciones. Esto solamente deja ver cómo no es una democracia representativa y la voz del pueblo nunca ha estado representada ahí. Y desde el nacimiento mismo de las repúblicas independientes en América Latina, o cuando se hace el proceso de independencia de colonias a repúblicas, ya se hace desde una ideología, desde una creencia democrática que sirva al sistema colonial. Tenemos un par de preguntas, os las hago las dos y luego veis quién las quiere contestar. Bueno, una es que Rousseau dice que le ha parecido que Mónica ha hecho referencia a las Corts privadas de justicia, a las Cortes privadas de justicia, que son las Cortes frutos de los acuerdos internacionales dentro de los tratados de libre comercio. Entonces, también preguntan qué control pueden tener los estados en estos acuerdos y en estas Cortes privadas de justicia. Y luego Marisa López nos dicen estupendas las tres intervenciones, así que os felicitan a los tres. Y dice, para la ILP, para el reconocimiento como sujeto de derechos del Mar Menor en Murcia, se exigen 500.000 firmas, muchas firmas. ¿Cuánto cuesta algo tan evidente? Nos dice. Entonces, bueno, si podéis también aclarar esto de las cortes privadas o explicarlo un poquito más. Vale, si quieren voy. ¿Voy? Sí, adelante. Me completan, los compañeros. Bueno, es muy loco. Ya que es muy loco como sistema, o sea, cuesta imaginar algo más injusto. Diría, imagínense que dos estados,
voy en formato sencillo porque luego pueden ser como bloques de países, pero imagínense que dos estados firman un acuerdo de protección de las inversiones, que es directamente un acuerdo de protección de las inversiones, o bien son acuerdos, capítulos que se incluyen dentro de acuerdos de libre comercio, como es el caso, por ejemplo, con México actualmente, ¿no? O sea, son como eso, dos estados que firman un acuerdo que se compromete a que las empresas de ambos bloques, digamos, van a recibir un trato igual, ¿no? Y sus inversiones no van a ser amenazadas en el otro país, ¿no? En caso de que haya algún problema, por ejemplo, en caso de que, como ocurrió con Egipto, un país decide, un gobierno decide subir el precio subir el salario mínimo, ¿no? El salario mínimo, y que eso afecte los intereses de una empresa, ¿no? A partir de ese acuerdo, ¿no? La empresa de ese país afectado puede pedir que se abra denunciar al país, ¿no? Al otro país, denunciar por lo que considera un agravio contra sus intereses, etcétera, ¿no? Ante este tipo de tribunales. Son tribunales que ya existen o que se crean de forma ad hoc, ¿no? Ya existentes, por ejemplo, está el caso del CIADI, que está dentro del grupo del Banco Mundial, ¿no? Y otros pueden ser, tenemos aquí también en la Unión Europea varios, pero lo más importante aquí es que no son jueces los que están dentro de estos tribunales, sino son abogados comerciales que cobran millonadas y que un día son jueces y que el otro día serán, en otro caso, serán abogado de la misma empresa, ¿no? Entonces hay un conflicto de intereses ahí muy fuerte. Ganan muchísimo dinero, pero también lo que es muy fuerte es que lo que rige en esos juicios no es ninguna legislación internacional. Lo que rige es el contrato, es decir, el acuerdo. Y si el acuerdo ha establecido que tú tienes que sí o sí asegurar las inversiones de las empresas del otro país, pues por fuerza te llevan a juicio. Son juicios que yo soy boliviana, en el año 2000 fue uno de los más sonados, digamos, comienza con si vieron la película La Guerra del Agua, perdón, también La Lluvia, ¿no? Sobre la Guerra del Agua de Cochabamba. Por ese juicio, Bestel y la sevillana Bengoa pedían, si recuerdo bien, 30 millones de dólares. Hoy los juicios son por miles de millones de euros o de dólares, ¿no? Y son únicamente las empresas las que pueden demandar a los estados. En muchos casos ganan o se resuelve aparte, ¿no? Digamos, de forma, digamos, fuera del juicio, pero los pueblos o los estados nunca pueden demandar a las empresas, ¿no? Cuando ocurren esas severas violaciones, etcétera. Entonces es absolutamente injusto y claro, y si pierdes el caso como estado, tienes que pagar y eso se repercute finalmente sobre todo el gasto público que puedes hacer. Imagínense, en plena situación de pandemia, ¿no? Si de pronto tengo que pagar 3.000 millones de euros a la empresa, ¿no? Algo interesante es que ya no son únicamente los países del sur global los que son demandados. Yo creo que Europa ha tocado ahí, ha sufrido en piel propia y de forma creciente a través justamente del Tratado de la Carta de Energía, ciudades potentes, ¿no? En Alemania, por ejemplo, se ven, o el Estado español también tiene varios juicios, se ven enfrentadas por esto. Y ni así logramos que los gobiernos, sobre todo europeos, se posicionen de forma independiente frente a las empresas transnacionales, ¿no? Ni así, ¿no? Bueno, y les puedo, no sé si pego en el chat o dónde lo puedo poner para que lo transmitan a quienes nos están viendo. Puedo poner también un enlace a alguna información sobre estas cortes privadas de arbitraje. Lo puedes poner en el chat y nosotros lo pondremos en el blog. Sí, sí, em permets, contesto la pregunta de Marisa y afegeixo una pròpia. Respecte al tema dels drets de l'ILP, del Mar Menor, però en general dels drets de la natura, jo voldria també, per a la gent que no ho conegui, una mica més enrere i dir què significa això, no? Vull dir, fins ara estem parlant d'una figura jurídica i fins ara, diguéssim, es pot demandar un dany ambiental en la mesura que perjudica els interessos d'una persona, un col·lectiu, etc. Es pot demandar per els danys, diguéssim,
dels drets mediambientals de les persones i aleshores entra en litigi, diguéssim, els interessos d'una empresa contra una comunitat, d'unes persones, etc. I, diguéssim, a nivell jurídic es veu quin és l'interès superior, diguéssim, no? Aquí, amb els drets de la natura, es trenca una mica aquest marc, es parteix de reconèixer que els ecosistemes són generadors de la vida i, per tant, cal preservar les funcions de generació de vida dels ecosistemes. I, per tant, perjudiquin o no perjudiquin a determinades persones, el que s'ha de protegir és aquestes funcions de generació i protecció de la vida dels ecosistemes. I, per tant, ecosistemes com en aquest cas el Mar Menor, diguéssim que ara no entrarem en detall, però que està pràcticament exhaurint-se la vida i convertint-se en una sopa, diguéssim, de contaminació. El Mar Menor té unes funcions, diguéssim, en la generació i la protecció de la vida en general, de les persones i dels ecosistemes que el rodegen, que són fonamentals i s'han de preservar. I per això es va intentar emular el que s'ha aconseguit en la Constitució d'Equador i el que s'ha aconseguit a dos rius de Colòmbia i de l'Índia i Nova Zelanda amb el Mar Menor. I sí, cal 500.000 signatures perquè primer es va intentar a nivell de la comunitat de Múrcia, diguéssim, de l'Assemblea Regional, protegir aquests drets, però, diguéssim, la correlació de forces política a aquest nivell és desastrosa, per dir-ho, diguéssim, educadament, no? Aleshores, això va requerir elevar, diguéssim, la proposta als Corts i això, diguéssim, una iniciativa d'àmbit estatal requereix 500.000 signatures, evidentment. Que, a més, s'agreuja per la situació actual de pandèmia, en la que no hi ha actes públics i això ha tot molt més complicat encara recollir aquestes signatures. Ja tinc entès que havien aconseguit una pròrroga de 3 mesos, si no m'equivoco, i la pena és que fins ara ha transcendit poc aquest tema i per això m'agradava ressaltar-ho. I per què? Per si de cas el tema que he comentat abans de l'Ebre, que seria una acció que implicaria tant, diguéssim, els grups de defensa de l'Ebre d'aquí de Catalunya com de l'Aragó, Navarra, etc., per si engega, que comencem a tenir-ho en el cap, no? Los enlaces que nos está enviando Mónica, que son, yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto, los pondremos en la descripción del vídeo también, ¿vale? Y le pediríamos a Alex si nos puede pasar los enlaces de las firmas de Murcia, si es posible. No, un altre problema és que les signatures no es poden fer virtualment. Jo us puc passar l'enllaç de la pàgina web de la campanya, diguéssim. Vale. Però són a mano, sí, a lo antiguo. A la vieja usanza, sí. Bien, pues yo iría un poco cerrando ya. Si queréis decir alguna última cosa a alguno de vosotros, yo creo que habéis dicho cosas muy, muy interesantes, pero os doy la última oportunidad si creéis que hay algo que se ha quedado por decir. Dir, per a la gent que ens estigui escoltant, que entre pobles estem intentant crear grups de suport permanent a algun d'aquests conflictes mediambientals, tant de Centroamèrica, per exemple, en el cas permanent del cas de Río Blanco i Berta Cáceres, com en el cas que no hem tingut temps de parlar avui, del riu Cabón, on hi ha una empresa ACS de Florentino Pérez implicada, com en un altre cas de Perú. Estem intentant crear grups permanents de suport i que
qualsevol persona que estigui interessada doncs, ens pot contactar al correu de cooperació@entrepobles.org. cooperació@entrepobles.org. Val, doncs jo també demanaria que ens ho enviessis i ho posarem en el vídeo i en el blog. I bé, recordar que podeu deixar els comentaris en el vídeo i seguir-nos a les xarxes i donar allò que m'agrada, subscriure-us i continuar en contacte tots. Agrair als tres la vostra presència, la gent que ens ha estat seguint la xerrada, també agrair-los l'interès i, bueno, com es diu, que sea el principi d'una bonita amistat i que ens anem retrobant en properes iniciatives i animar-vos també molt en tots els projectes que teniu engegats i que es pugui tenir força de suport en tots ells. I jo ho deixaria aquí, si us sembla, i Molt fins bé, la gràcies a propera. vosaltres. Moltes gràcies. Bona nit, bona tarda.